En los territorios medievales, donde la mayoría de la población vivía entre el polvo de los caminos, las labranzas endurecidas y el olor áspero de los establos, el lujo no era simplemente una condición económica, era un universo separado, un mundo al que solo se accedía por nacimiento, por merced real o por una acumulación excepcional de poder. Este lujo medieval tenía una identidad particular, distinta de la noción de opulencia moderna. No significaba solo abundancia, sino distinción, exclusividad y simbolismo social. Cada objeto, cada prenda, cada edificio y cada alimento poseía una carga política y cultural que decía quién era digno de poseerlo. El lujo medieval se manifestaba primero en el espacio físico. Los castillos y palacios de las élites se levantaban como monumentos de piedra y autoridad. Aunque desde fuera pudieran parecer austeros, su interior era el verdadero escenario del esplendor. En los grandes salones se extendían tapices tejidos con hilos tinturados en tonos escarlata, azul añil o dorado, colores que no estaban al alcance de cualquiera, pues provenían de pigmentos escasos y caros. El rojo carmesí, por ejemplo, exigía insectos cochinilla traídos desde el Mediterráneo. El púrpura requería moluscos que solo podían obtenerse en determinadas costas. Tener estas tonalidades en casa era un mensaje claro: riqueza, dominio y prestigio. Las paredes podían estar recubiertas de tablones pulidos decorados con diseños florales, heráldicos y geométricos que exigían horas de trabajo especializado por parte de carpinteros y artesanos. Los suelos, a menudo de piedra, se cubrían con alfombras orientales, importadas a través de rutas comerciales lentas y peligrosas. Aunque Europa producía sus propios textiles, los tejidos del cercano Oriente eran sinónimo de sofisticación. Para un visitante del siglo XII o XIII, entrar en un salón adornado con alfombras persas habría sido equivalente a contemplar un tesoro, una muestra del mundo lejano transportada hasta la corte. Los muebles, lejos de la rusticidad cotidiana, estaban tallados con minuciosidad. Mesas con patas ornamentadas, cofres reforzados con hierro forjado, arcones recubiertos de cuero teñido y sillas con respaldos altos que no solo representaban comodidad, sino rango. No cualquiera podía sentarse en un asiento elevado. La altura y la forma de la silla transmitían jerarquía. En banquetes oficiales, la ubicación del asiento y su diseño eran casi tan importantes como el contenido del festín. Pero el lujo no se limitaba a lo visible. También se experimentaba en forma de sensaciones raras y exclusivas, como el aroma. Las residencias de la nobleza y de la alta burguesía utilizaban especias aromáticas, resinas traídas de Asia, flores secas y aceites esenciales para perfumar habitaciones. En un tiempo donde la mayoría convivía con olores intensos de animales, cocinas abiertas y humedad, el simple hecho de aspirar un ambiente perfumado de canela, clavo o nardo era un privilegio reservado para muy pocos. Los banquetes representaban una de las expresiones más contundentes del lujo medieval. Comer en exceso no era solo un placer, era una proclamación de poder. Los alimentos más costosos incluían carnes raras, aves exóticas, pescados traídos desde puertos lejanos y preparaciones elaboradas que requerían cocineros altamente capacitados. Platos como el pavo real asado, servido con sus plumas originales para añadir teatralidad, o el cisne relleno eran parte del espectáculo del estatus. El uso de azúcar, que hoy es tan común, era una señal extrema de riqueza. Su valor era tan elevado que se empleaba casi como joyería culinaria. Las mesas estaban cubiertas con manteles finos, algunos de lino impermeabilizado gracias a técnicas secretas de los artesanos. Los cubiertos, aún en evolución, incluían cuchillos con empuñaduras decoradas y cucharas de metales preciosos. La mayoría de la gente comía con las manos, y quienes poseían utensilios elaborados marcaban su diferencia en cada gesto. El vestido era uno de los pilares principales del lujo. Las clases altas podían permitirse tejidos de seda, brocados orientales, terciopelos teñidos con pigmentos caros y pieles exóticas. La legislación medieval, a través de leyes suntuarias, regulaba quién podía usar ciertos colores o materiales. Para preservar la jerarquía, por ejemplo, el púrpura y el oro estaban reservados para realeza o altos dignatarios. Así, la ropa no solo cubría el cuerpo,
narraba la posición social del individuo en el sistema feudal. Los adornos personales eran igualmente valiosos: brazaletes, collares, anillos, broches y cinturones decorados con gemas, espinelas, esmeraldas, granates, eran piezas que formaban parte del lenguaje visual de lujo. Más que simples ornamentos, funcionaban como símbolos de alianzas, linaje y prestigio. El acceso a gemas y metales preciosos dependía de las rutas comerciales controladas por mercaderes poderosos o por los propios reyes. El tiempo libre también tenía su forma de lujo. Mientras que el campesinado dedicaba prácticamente cada día a labores de supervivencia, las élites disfrutaban de actividades como la caza recreativa, los torneos, el estudio de manuscritos iluminados y la música interpretada por trovadores. La posibilidad de disponer de horas que no estuvieran dedicadas al trabajo era en sí misma una manifestación de riqueza. En los palacios se construían pequeñas bibliotecas con volúmenes copiados a mano, decorados con oro y pigmentos costosos. Poseer un solo libro podía equivaler al salario de un año de un artesano. En cuanto a la higiene y cuidado personal, otro aspecto ignorado por la mayoría de la población, el lujo se expresaba en baños de agua caliente con hierbas aromáticas, jabones traídos del Mediterráneo y ungüentos elaborados con aceites esenciales. Se construían espacios especialmente dedicados al baño, con recipientes de bronce y braseros para calentar el ambiente. Para quienes podían permitírselo, la experiencia del baño era un ritual privado que combinaba confort, salud y prestigio. El lujo arquitectónico alcanzó su máximo esplendor en determinadas cortes donde se levantaron jardines ornamentales con fuentes, estanques artificiales y laberintos vegetales. La jardinería era una forma de demostrar dominio sobre la naturaleza, una manera de construir un pequeño paraíso terrenal reservado solo para quienes tenían el poder de hacerlo posible. Allí crecían plantas exóticas traídas de climas distantes, lo cual implicaba no solo riqueza, sino acceso a redes internacionales de comercio. El lujo medieval también se manifestaba en la iluminación. Mientras la mayoría de la gente dependía del fuego simple o de lámparas de aceite, las élites utilizaban candelabros de metal fino, velas de cera de abeja, más caras y de mejor calidad que las de cebo, y lámparas ornamentales. De noche, esto transformaba los salones en espacios cálidos y brillantes, casi mágicos en comparación con la oscuridad que dominaba las aldeas comunes. Este mundo de privilegios estaba sostenido por un entramado económico y social que hacía del lujo una herramienta de poder, un instrumento que distinguía claramente quién mandaba y quién obedecía. El lujo era una frontera visible, construida a partir de cada objeto, cada aroma, cada color y cada textura. Y en la Edad Media, donde la jerarquía era el núcleo del orden, esa frontera era fundamental. A medida que se avanza más profundamente en el mundo del lujo medieval, aparece un elemento fundamental que lo define: la ritualidad. El lujo no debía ser solo poseído, debía ser mostrado, ejecutado y vivido como un acto casi ceremonial. Las élites medievales convertían sus objetos, espacios y costumbres en escenarios de representación constante. En un tiempo donde la autoridad dependía de la percepción pública, el lujo era un lenguaje silencioso, un código visual que proclamaba estatus sin necesidad de palabras. Uno de los escenarios donde esta ritualidad brillaba con mayor intensidad era el de las recepciones oficiales. Cuando un emisario llegaba a un castillo o palacio, el anfitrión se aseguraba de que el visitante recorriera un camino cuidadosamente preparado. Portones adornados con heráldica de linaje, corredores perfumados con incienso, tapices que narraban gestas gloriosas y un salón principal dispuesto para exhibir la grandeza del lugar. La primera impresión era determinante. Un recinto pobremente decorado podía interpretarse como debilidad política. Uno exuberante, en cambio, era una declaración de fortaleza económica y militar. Dentro de estos salones, el protocolo adquiría una importancia enorme. La posición exacta de cada invitado, el orden en el que se servían los platos, el tipo de copa otorgada a cada persona, todo estaba milimétricamente establecido. Las élites medievales usaban el lujo como un mapa de jerarquías, un modo de señalar quién era digno de sentarse cerca del anfitrión, quién recibía vino en copas de plata y quién debía conformarse con recipientes de metal común.
La forma en que un individuo era atendido decía más sobre su valor en la corte que cualquier declaración verbal. Este protocolo se entrelazaba con las celebraciones religiosas, donde la riqueza también era un componente esencial. Las catedrales, con sus vitrales de colores y altares construidos con metales preciosos, eran ejemplos de cómo la espiritualidad y el lujo podían convivir. Sin personajes individuales, lo que resaltaba era la monumentalidad del espacio. Columnas imponentes, techos altos que parecían desafiar a la gravedad y retablos donde el dorado resplandecía incluso con la débil luz de las velas. Cada elemento arquitectónico representaba un sacrificio económico que solo las instituciones más poderosas podían permitirse. La música jugaba un papel notable en estos espacios. Instrumentos como el arpa, la viola de rueda o los órganos primitivos llenaban los recintos con melodías que no eran parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Los sonidos que para el campesino podían ser inaccesibles, dentro de los palacios se convertían en un telón de fondo constante. La música, además de entretener, reforzaba la atmósfera de prestigio. Escucharla era un lujo sensorial, que marcaba aún más la distancia entre clases sociales. El lujo también se plasmaba en el mundo de la escritura y el conocimiento. Los manuscritos iluminados eran tan valiosos que podían considerarse obras de arte portátiles. Sus páginas, hechas de pergamino cuidadosamente preparado, eran decoradas con miniaturas que utilizaban oro en polvo, pigmentos carísimos y técnicas de precisión extrema. Cada libro requería meses o años de trabajo, lo que los convertía en objetos prácticamente inalcanzables fuera de los círculos eclesiásticos o aristocráticos. En un entorno donde la mayoría de la población no sabía leer, poseer un solo manuscrito era un símbolo de poder intelectual y económico. Otro elemento del lujo medieval era la alimentación de temporada. Las élites podían consumir alimentos fuera de su época natural gracias al acceso a métodos tempranos de conservación. Salazones, ahumados, confitados en miel, uso de hielo almacenado bajo tierra y recipientes herméticamente cerrados. La disponibilidad de frutas exóticas como higos, dátiles y granadas implicaba conexiones comerciales lejanas y costosas. Los cocineros especializados realizaban preparaciones que mezclaban ingredientes improbables, creando sabores raros en un mundo donde la mayoría comía de forma monótona. Las especias eran uno de los pilares más caros del lujo. Pimienta, safrán, clavo, canela, nuez moscada y jengibre valían su peso en oro. Las rutas comerciales que traían estos productos desde Asia eran lentas, peligrosas y controladas por mercaderes influyentes. Por ello, añadir una simple pizca de canela a una preparación era un acto de ostentación. El uso de safrán, uno de los productos más caros por su proceso de cultivo y recolección, tenía los platos de un amarillo intenso que inmediatamente captaba la atención. La nobleza utilizaba estos ingredientes no solo por su sabor, sino para demostrar que podían costear lo que pocos podían obtener. En cuanto a la vida cotidiana dentro de los castillos, la ornamentación se extendía a los objetos más comunes. Cofres de madera decorados con cuero repujado, candelares forjados con motivos florales, recipientes de vidrio importado y cortinas confeccionadas con tejidos pesados formaban parte de un entorno donde cada pieza tenía una función estética además de práctica. Incluso los utensilios simples, como jarras de agua, podían estar fabricados en metales preciados o decorados con incrustaciones de esmalte. El lujo se hacía especialmente visible en el uso del vidrio, un material que durante mucha parte de la Edad Media era extremadamente caro. Tener ventanas de vidrio, aunque fueran pequeñas y con defectos, era una señal inequívoca de riqueza. Muchos castillos y residencias nobles empleaban vidrieras coloreadas o decoradas con patrones geométricos, una inversión considerable que transformaba la luz del día en un espectáculo visual. El vidrio soplado utilizado para recipientes y copas también era considerado un símbolo de refinamiento. En el ámbito del tiempo libre, el lujo adoptaba formas variadas. La práctica de la cetrería, en la que se entrenaban halcones y otras aves de presa, representaba una combinación de prestigio y habilidad. Mantener y entrenar a un ave de caza requería recursos, dedicación y acceso a maestros especializados.
Tener un halcón encapuchado en el brazo era una imagen socialmente poderosa, un emblema del dominio sobre la naturaleza y del acceso a actividades exclusivas. Otras prácticas como los paseos por jardines ornamentales o la contemplación de estanques artificiales también formaban parte del ocio de lujo. Dentro de las residencias más opulentas, el confort térmico era otro elemento distintivo. Mientras que la mayoría de la población sufría los extremos del frío y del calor, los castillos más ricos contaban con sistemas de calefacción rudimentarios, pero efectivos. Braseros de metal, chimeneas amplias decoradas con escudos heráldicos y, en algunos casos, canales internos que distribuían aire caliente desde salas especiales donde se encendían grandes fogatas. En el sur de Europa se utilizaban los primeros sistemas inspirados en el hipocausto romano, una técnica antigua que permitía calentar habitaciones enteras desde el subsuelo. La iluminación nocturna también marcaba una clara diferencia social. Las velas de cera de abeja, mucho más limpias y duraderas que las de cebo, producían una luz más clara y un aroma agradable. Su fabricación era costosa, lo que significaba que solo los más ricos podían permitirse iluminar múltiples habitaciones durante largos periodos de tiempo. Los candelabros, a veces hechos de plata o bronce ornamentado, no solo servían para contener las velas, sino eran piezas de arte que añadían brillo y resplandor a las estancias. Finalmente, el lujo medieval incluía la construcción de espacios privados. La intimidad era un privilegio raro. Mientras que la mayoría de las personas compartían habitaciones, camas e incluso mantas, las élites podían disponer de estancias destinadas exclusivamente al descanso, la contemplación o la oración. Estos espacios personales estaban decorados con tapices suaves que reducían la humedad, cofres que guardaban ropas perfumadas y pequeñas bibliotecas privadas que albergaban manuscritos exclusivos. Tener una habitación propia era en sí mismo uno de los lujos más incomprensibles para el común de la población. El lujo medieval continuaba expandiéndose más allá de los objetos materiales y los espacios visibles. También se manifestaba en la organización del entorno, en la forma en que se construían y administraban los dominios, y en cómo se articulaba la vida dentro de ellos. Las propiedades de las élites no eran simples residencias, eran complejos autosuficientes que funcionaban como pequeños mundos donde cada detalle reflejaba poder, riqueza y control. Uno de los elementos más impresionantes de este universo eran los jardines señoriales, cuya función trascendía al mero deleite estético. Estos jardines, inspirados en tradiciones romanas, árabes y orientales, combinaban orden geométrico, canales de agua y huertos ornamentales para crear espacios de contemplación reservados exclusivamente a quienes podían permitirse su mantenimiento. Allí se cultivaban plantas delicadas, flores aromáticas y árboles frutales, que no solo eran hermosos, sino también símbolos de estatus. Poseer flores exóticas, como lirios orientales o rosas de variedades raras, significaba acceso a rutas comerciales selectas. El agua era un componente central de lujo en estos jardines. Las fuentes ornamentales, impulsadas en ocasiones por mecanismos hidráulicos primitivos, eran verdaderas proezas técnicas. En un mundo donde el agua corriente era un privilegio casi inexistente, ver un chorro cristalino fluir de manera continua era una señal irrefutable de riqueza. Los estanques artificiales, usados tanto para la contemplación como para la cría de peces selectos, añadían una calma ceremoniosa a estos espacios privilegiados. Dentro de las residencias, el lujo se apreciaba en elementos que a menudo pasaban desapercibidos para el visitante común. Uno de ellos era la textura. La nobleza medieval buscaba rodearse de sensaciones suaves, cálidas y agradables al tacto, en contraste con la rudeza que dominaba la vida de los campesinos. Los colchones se rellenaban con plumas, una rareza costosa. Las mantas podían estar hechas de lana fina, pieles de animales del norte o incluso seda. Las cortinas pesadas no solo servían para mantener el calor, sino para crear un ambiente íntimo que contrastaba con la crudeza de las viviendas comunes. El olor era otra dimensión de lujo. Mientras que en las aldeas se mezclaban los aromas del ganado, la humedad y la leña quemada, los espacios nobles podían estar impregnados con perfumes vegetales, hierbas aromáticas y resinas traídas de Oriente,
Quemar incienso o mirra dentro de un recinto privado era una forma de recrear un ambiente ceremonial, casi sagrado. Pero el lujo medieval no se reducía a la vida estática dentro de los castillos, también se expresaba en el movimiento, en la forma en que las élites viajaban y se desplazaban por sus dominios. Mientras el campesinado recorría distancias a pie, los poderosos utilizaban caballos de cría selecta, equipados con sillas ornamentadas, tapices bordados y arreos decorados con metales o gemas. Viajar en compañía de una escolta numerosa no solo garantizaba seguridad, sino que proyectaba esplendor. Caravanas que transportaban bienes, ropas, utensilios y alimentos seguían a los dueños del feudo cuando estos se trasladaban entre residencias. A lo largo de los caminos, las élites se hospedaban en casas solariegas, posadas exclusivas o monasterios que contaban con habitaciones especialmente preparadas para recibir a viajeros importantes. En estas estancias se ofrecían camas amplias, mantas de calidad y alimentos más elaborados que los disponibles para el resto de los peregrinos. Incluso el descanso afuera del hogar debía conservar la dignidad del estatus. Otro elemento significativo del lujo medieval era el comercio de largo alcance. La alta sociedad tenía acceso a productos que viajaban miles de kilómetros antes de llegar a sus manos. Seda del lejano oriente, porcelanas chinas, especias indias, alfombras persas y marfiles africanos eran algunos de los bienes que las caravanas transportaban a través de rutas lentas y peligrosas. Cada objeto era, por sí mismo, una historia de intercambio, diplomacia o conquista. Mostrar estas piezas en el hogar era una manera de demostrar conexiones comerciales y políticas que el pueblo llano no podía ni imaginar. Este comercio no solo generaba riqueza, sino que también influía en la estética del lujo. Los interiores de los palacios podían exhibir cerámicas de colores intensos, tejidos con diseños geométricos que remitían al mundo islámico o pequeñas esculturas talladas con técnicas que no se practicaban localmente. El lujo medieval era en muchos aspectos una amalgama de culturas entrelazadas a través de rutas comerciales globales mucho antes de que existiera la globalización moderna. Un aspecto menos visible pero igualmente lujoso era el conocimiento especializado. Las élites podían acceder a la sabiduría de médicos formados en escuelas árabes, filósofos que estudiaban textos clásicos y astrónomos que interpretaban los cielos con instrumentos precisos. Este acceso al conocimiento no solo era intelectual, implicaba la posesión de herramientas, pergaminos, astrolabios y códices que eran prácticamente inaccesibles para el resto de la población. La educación, en sí misma, era un lujo reservado para unos pocos. En las cortes también era común la presencia de artistas y artesanos altamente especializados. Talladores de marfil, orfebres, carpinteros capaces de trabajar la madera con delicadeza excepcional y tejedores capaces de crear brocados con hilos de oro formaban parte del personal asociado a las residencias nobles. Estos artesanos producían objetos únicos, hechos a medida, que no podían compararse con las manufacturas más simples que circulaban entre las clases bajas. El lujo medieval se expandía incluso hacia el mundo de la medicina y el bienestar. Aunque rudimentarios, según los estándares modernos, ciertos tratamientos estaban disponibles solo para los más ricos. Preparados elaborados con hierbas raras, ungüentos importados, baños terapéuticos y la posibilidad de recibir atención exclusiva durante enfermedades eran privilegios impensables para la mayoría. Las élites podían permitir que sus cuerpos fueran cuidados con un nivel de atención que para el resto era inaccesible. Un aspecto singular del lujo era la arquitectura defensiva enriquecida. Aunque los castillos tenían una función militar evidente, los propietarios integraban elementos ornamentales que superaban la simple utilidad. Murales interiores, ventanas con tracería decorativa, capiteles tallados, puentes de entrada flanqueados por esculturas simbólicas y torres coronadas con remates estéticos complementaban la función defensiva. La fortaleza debía ser al mismo tiempo un símbolo de poder cultural. Otro componente opulento era la presencia de salas especializadas, diseñadas para funciones específicas que el resto de la sociedad jamás podría imaginar. Había salas de banquetes, salas de música, cámaras privadas para almacenar documentos y tesoros, y espacios destinados exclusivamente a la contemplación religiosa o filosófica.
Cada sala tenía una razón de ser y un diseño estudiado para reforzar el aura de magnificencia del lugar. El lujo medieval se manifestaba incluso en el silencio. Las grandes residencias podían ofrecer una calma que era imposible de encontrar en aldeas ruidosas y abarrotadas. Las gruesas paredes de piedra aislaban los sonidos del viento, la lluvia y los animales, creando una atmósfera donde el tiempo parecía transcurrir de manera diferente. La tranquilidad era un privilegio, un lujo intangible que solo pocos podían disfrutar. Finalmente, la idea de permanencia era parte esencial del lujo. Los objetos, edificios y tierras de las élites no estaban pensados para una generación, sino para varias. El lujo medieval miraba hacia el futuro, castillos construidos para durar siglos, tapices destinados a ser heredados, manuscritos copiados para preservar el conocimiento de una familia. Cada elemento material formaba parte de un legado continuo, un mensaje de poder que debía trascender el tiempo. El lujo medieval no solo se percibía en el espacio físico o en los objetos que rodeaban a las élites, también se manifestaba en cómo se ordenaba el tiempo. La manera en que transcurrían las jornadas de quienes poseían poder económico reflejaba una diferencia radical respecto a la vida común. Mientras la mayoría de la población seguía un ritmo dictado por la luz del día, las estaciones y las tareas agrícolas, las élites disponían del privilegio de organizar sus hábitos según sus deseos, permitiéndose momentos de ocio, contemplación y actividades sofisticadas que estaban fuera del alcance de la mayoría. Uno de los mayores lujos era la flexibilidad temporal. No tener que trabajar de sol a sol permitía dedicar largas horas a actividades que, en sí mismas, eran signos de estatus. Entre ellas destacaba la lectura de manuscritos, la práctica de juegos de lógica o estrategia, la observación de astros mediante instrumentos especializados y la participación en ceremonias religiosas privadas en pequeñas capillas internas. Estas capillas, adornadas con vitrales y altares detalladamente trabajados, representaban un nivel de intimidad espiritual inaccesible para quienes solo podían asistir a servicios públicos en iglesias abarrotadas. El tiempo de ocio se extendía hacia actividades como la caza mayor, una práctica exclusiva que requería vastas extensiones de tierra, animales entrenados y una logística considerable. Los bosques privados, protegidos mediante leyes estrictas, funcionaban como reservas naturales para especies valiosas. Las batidas de caza eran eventos cuidadosamente organizados, donde la coordinación de perros, cuidadores y rastreadores convertía el acto en una demostración silenciosa de poder territorial. El lujo también tocaba el ámbito de la justicia y la autoridad. Las élites no solo poseían tierras y bienes, sino también el derecho de impartir justicia dentro de sus dominios. Este privilegio implicaba la existencia de salas especiales decoradas con símbolos de autoridad, donde se resolvían disputas entre vecinos o campesinos. La posibilidad de administrar justicia desde un espacio propio era un lujo político y social que reforzaba el prestigio del linaje y la permanencia del poder en manos de unos pocos. Dentro de las residencias más opulentas se encontraban las llamadas salas de tesoros, espacios ocultos o discretos donde se almacenaban objetos de inmenso valor. Cofres con cerraduras elaboradas, cajas decoradas con metal fino y compartimentos secretos protegían joyas, documentos importantes, herencias y objetos ceremoniales. El hecho de poseer una sala dedicada únicamente a custodiar riqueza simbolizaba una seguridad material que la mayoría de la población jamás conocería. El lujo medieval también se vinculaba con la posibilidad de consumir recursos sin límites aparentes. Tener acceso constante a grandes reservas de leña para calentar múltiples habitaciones, disponer de animales exclusivos para banquetes o poseer bodegas llenas de vinos importados eran expresiones de abundancia. Las bóvedas subterráneas que almacenaban vinos y cervezas más refinadas eran un elemento central del lujo doméstico, ya que permitían preservar bebidas valiosas durante largos periodos. Un área que reflejaba de manera clara la grandeza económica era la indumentaria ceremonial, usada en ocasiones especiales como bodas, coronaciones, celebraciones religiosas o eventos diplomáticos. Estas prendas podían llevar hilos de oro,
aplicaciones de gemas, bordados minuciosos y cortes complejos que requerían manos expertas para su confección. Las telas empleadas, como el brocado, el terciopelo y la seda, eran indicadores visuales de opulencia porque su producción era extremadamente costosa y su importación implicaba rutas comerciales complejas. Incluso en la arquitectura más íntima de los castillos se podía apreciar el lujo a través del uso de madera selecta. Mientras que la mayoría de las viviendas usaba madera común, las residencias nobles empleaban roble, nogal y cedro, materiales más resistentes y de mejor textura. Estos maderos se trabajaban con precisión para crear vigas, puertas y mobiliario que no solo eran útiles, sino que embellecían los interiores. Los techos artesonados, con figuras geométricas y detalles minuciosos, eran una muestra evidente de este nivel de refinamiento. La acústica era otro aspecto que se cuidaba con atención. Las salas de música se diseñaban para que los sonidos resonaran de forma clara y armoniosa, lo cual contrastaba con la crudeza sonora de las casas comunes. Estas cámaras privilegiadas permitían disfrutar de instrumentos como laudo, salterio, viola de arco y órgano portátil. Escuchar estas melodías en un entorno optimizado para el sonido era un privilegio que solo una minoría podía disfrutar. En la vida cotidiana, el lujo también se manifestaba en los detalles de la higiene. Aunque la Edad Media es recordada como una época sin grandes avances sanitarios, la realidad es que las élites contaban con recursos que les permitían mantener niveles de limpieza muy superiores a los comunes. Disponían de baños privados, perfumes aromáticos, jarras de agua limpia y jabones elaborados con ingredientes delicados. Los baños, cuando existían, podían estar revestidos con mosaicos y se calentaban mediante braseros para garantizar una agua templada. Otro elemento distintivo era la capacidad de acceder a servicios especializados, como cocineros, sastreros, carpinteros y escribanos que trabajaban exclusivamente para la casa noble. Estos especialistas dedicaban su vida a perfeccionar un arte y a servir a un único linaje, lo que permitía que las élites disfrutaran de servicios personalizados e ininterrumpidos. La existencia de un personal de servicio amplio y bien organizado era en sí misma una demostración de poder económico. El lujo medieval alcanzaba incluso el ámbito de la seguridad personal. Vivir en una residencia capaz de resistir ataques, con torres altas, muros gruesos y guardias bien equipados, brindaba una tranquilidad desconocida para quienes vivían en casas vulnerables a incendios, saqueos o invasiones. La protección física era un privilegio. La presencia de guardias permanentes, patrullas nocturnas y sistemas de vigilancia desde almenas garantizaba que quienes vivían dentro de esas murallas pudieran dormir con una serenidad imposible fuera de ellas. La relación con el entorno natural también era un signo de lujo. Tener acceso a paisajes privados, donde nadie más podía ingresar sin permiso, ofrecía un nivel de control sobre la tierra que representaba poder y riqueza. Los lagos artificiales, bosques destinados exclusivamente a la caza y colinas despejadas que permitían ver el horizonte eran más que elementos geográficos, eran expresiones de dominio territorial. La naturaleza, en estos casos, no era algo que simplemente se habitara, era algo que se moldeaba al gusto del propietario. En el aspecto del conocimiento, el lujo se reflejaba en la existencia de bibliotecas privadas, donde se conservaban manuscritos copiados a mano por escribanos especializados. Estas bibliotecas no solo eran depósitos de información, eran símbolos de refinamiento intelectual. Tener acceso a textos que hablaban de filosofía, astronomía, teología, medicina o historia clásica significaba estar conectado a una tradición cultural reservada para unos pocos. Además, estos espacios estaban cuidadosamente diseñados para preservar los libros y crear un ambiente de estudio digno y tranquilo. La decoración de las residencias nobles incluía también el uso de pinturas murales, una forma de arte que requería la intervención de artesanos experimentados. Estas pinturas podían representar escenas de la naturaleza, motivos geométricos o símbolos heráldicos y estaban realizadas con pigmentos caros, algunos importados de tierras lejanas. La técnica del fresco permitía que la pintura se integrara a la arquitectura, convirtiendo paredes y techos en obras de arte permanentes. El lujo medieval incluso se asociaba a la iluminación nocturna. Tener suficiente luz después del anochecer era un lujo costoso.
Las lámparas de aceite, las antorchas internas y las velas de cera de abeja iluminaban los ambientes con una claridad superior a la disponible en las viviendas comunes. Esta iluminación extendida permitía actividades nocturnas como la lectura, la conversación o la música, lo que alargaba las jornadas y aportaba un ritmo de vida distinto. Por último, el élite medieval disfrutaba del lujo supremo, la posibilidad de elegir. Elegir qué comer, qué vestir, a qué dedicar el tiempo, cómo organizar sus espacios y cómo relacionarse con el mundo. Esta libertad de elección era el eje invisible que sostenía todas las manifestaciones materiales de lujo, un privilegio negado a la inmensa mayoría de las personas que vivían sujetas a las necesidades inmediatas.